Hola, mi nombre es Javier Mosquera y en este video te voy a explicar cómo sacar conclusiones de una tabla de frecuencia de datos agrupados. Empecemos. En esta tabla se presentan los datos recopilados durante una semana en una sala de urgencia, sobre todo las edades de los pacientes. O sea que en esta columna están las edades, los agrupamos por intervalos, o sea que los pacientes que tengan edades entre 8 y 18 años están en esta primera categoría. Si hay un paciente que tenga 18 años, no va a pertenecer a la categoría, sino que va a ir a la siguiente. O sea que si hay una persona con 18 años, va a estar en esta otra. Si ustedes se fijan, este símbolo es un corchete que me indica que este límite inferior sí pertenece a la categoría, pero el límite superior no pertenece a la categoría. Por eso lo hicimos con un paréntesis, y así vamos a hacer con todos. Entonces, en esta primera categoría están los pacientes que tienen edades entre 8 y 18 años. En la segunda categoría están los pacientes que tienen edades entre 18 y 28 años. En la tercera, los que tienen edades entre 28 y 38 años. En la cuarta categoría están los que tienen edades entre 38 y 48 años. En la siguiente categoría están los que tienen edades entre 48 y 58 años. Y en la última categoría están los pacientes que tienen edades entre 58 y 68 años. La amplitud con la que hice esta tabla es de 10 en 10. Yo la saqué arbitrariamente, pero también existen fórmulas para sacar la amplitud. Por ejemplo, la que inventó el señor Sturkers. Pero también se puede trabajar de forma arbitraria. Tú decides la amplitud. Lo importante es que todos los datos tienen que quedar incluidos dentro de una categoría. La segunda casilla que tengo acá se llama marca de clases. Es como el que va a representar a toda esta categoría. En realidad es el promedio entre los dos límites de la categoría. O sea, yo sumo estos dos límites y lo divido en dos. Tengo 8 más 18 dividido en 2 me da en 13. 18 más 28 dividido en 2 me da 23. 28 más 38 dividido en 2 me da 33. Y así sucesivamente hago todos. Además, como yo sabía que estamos trabajando de 10 en 10, yo con solamente tener el primero podía deducir todos los demás sumándole la amplitud. La amplitud era de 10, entonces como el primero me dio en 13, entonces simplemente le sumo 10 y me da 23. Y le sumo otros 10 y me da 33. Y así sucesivamente puedo sacar todos los demás. Esta es la marca de clases, como les acababa de decir. Este de acá se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se saca del conteo. Entonces, tú cuentas de entre todos los datos que te dieron, cuentas todos los números que tienen edad, todos los pacientes que tienen edades entre 8 y 18 años. En este caso yo me inventé estos números, pero si te dan te dan cierta cantidad de datos, tú tienes que analizar sobre esos datos que te dieron. Pero bueno, hagamos el análisis con estos datos que yo inventé aquí. Tengo que habían 6 pacientes, miren la frecuencia, coloco el número, 6 pacientes que tienen edades entre 8 y 18 años. Por ejemplo, si habían un paciente que tenía
9 años está metido dentro de esta categoría. Un paciente que tenga 12 años está metido dentro de esta categoría. Una persona que tenga 13 años está metida dentro de estos mismos, dentro de esta categoría, ¿cierto? Bueno. Y así se sacan todos los demás a partir del conteo. Esta es la frecuencia acumulada. Como su nombre lo indica, se van acumulando las frecuencias. Mira todas las frecuencias que yo tenía. Mis frecuencias eran 6, 18, 15, 10, 12, 20. ¿Cierto? Esas eran todas mis frecuencias. Entonces las voy a ir acumulando. Obviamente la primera, como no se ha sumado con nadie, me da igual. O sea, me da 6. Para la siguiente le sumo la siguiente frecuencia, que era 18. O sea que tengo 6 más los 18. Ahí llego a 24. Luego le sumo la siguiente, que era 15. O sea que a estos 24 le sumo estos 15 y llego a 39. Luego a estos 39 le sumo estos 10 y llego a 49. Luego a estos 49 le sumo estos 12 y llego a 61. Luego a este 61 le sumo estos 20 y llego a 81. Esta es las frecuencias acumuladas. Como viste, los fui sumando todos. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de ¿qué? De cada una de estas frecuencias absolutas en el total. Al sumar todas las frecuencias me daba 81, ¿cierto? O sea que mi total de datos son 81 datos. Entonces voy a dividir 6 en 81. 6 dividido en 81 me da 0.07. Luego, para la siguiente, 18 dividido en 81 me da 0.22. Luego, 15 dividido en 81 me da 0.18. Luego, 10 dividido en 81 me da 0.12. Luego tengo 20 dividido en 81 me da 0.24. Y así es que se sacan todas las frecuencias relativas. Luego vamos a sacar las frecuencias relativas acumuladas. Acumuladas, obviamente su nombre lo dice, se van acumulando las frecuencias relativas. Entonces, esta primera frecuencia relativa, pues como no se ha acumulado con nadie, queda igualita, ¿cierto? Para la siguiente le sumo estos 0.22 y llegaría a 0.29. Para la siguiente le sumo estos 0.18 y llego a 0.49. Para la siguiente le sumo este 0.12 y me da 0.59. Y así sumamos todos los demás hasta llegar a este 0.97, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esto se aproxima a 1. Cuando tú sumas todas las frecuencias relativas, se tienen que aproximar a 1. Listo. El porcentaje. Para sacar el porcentaje es muy sencillo. Es multiplicar cada frecuencia relativa por 100. O sea, multiplico 0.07 por 100. Multiplico 0.29 por 100. Y así con todos los demás. O simplemente a cada uno de estas frecuencias relativas le corro la coma 2 espacios hacia la derecha. O sea, la coma estaba aquí. Si la corro aquí sería un espacio. Si la corro acá serían 2 espacios. Entonces llegaría hasta el 7, ¿cierto? O sea que el porcentaje sería el 7%. Luego 0.22 multiplicado por 100 me da el 22%. También tenemos
0.18 multiplicado por 100 me da 18%. Aquí tenemos 0.12 multiplicado por 100 me da el 12%. O también podríamos verlo de la siguiente manera. Corremos la coma 2 espacios hacia la derecha y tenemos el porcentaje. Si tú te fijas, a este de acá le corro la coma 1, 2 espacios a la derecha y ya me da el 7%. A este le corro la coma 2 espacios a la derecha, 1, 2 y ya tengo el 22%. A este le corro la coma 2 espacios a la derecha, 1, 2 y ya tengo el 18%. A este le corro la coma 2 espacios a la derecha, 1, 2 y tengo el 12%. Acá tengo, a este le corro la coma 2 espacios a la derecha y tengo 1, 2, 14%. Aquí tengo el 0.24, le corro la coma 2 espacios a la derecha y tendría el 24%. Sumamos todos estos porcentajes y se tienen que aproximar al 100%. Si te fijas, nos da el 97%, o sea que está bastante cercano al 100%. Para esta casilla decidí sacar los ángulos por si deseamos graficar en una gráfica de torta o en una gráfica circular los datos. Tendrías que primero saber cuántos grados le corresponde a cada sección. Entonces, ¿cómo saqué estos datos? Simplemente hay varias formas de calcular estos ángulos. Aquí les voy a colocar las fórmulas, las diferentes fórmulas para calcular estos, pero yo utilicé solamente una. La fórmula que yo utilicé fue multiplicar cada frecuencia relativa por 360. O sea, cogí esta frecuencia relativa, que es 0.07, lo multipliqué por 360 grados y me dio 25.2 grados. Luego cogí esta frecuencia relativa, que es 0.22, lo multipliqué por 360 grados y me dio 79.2 grados. Luego cogí este 0.18 y lo multipliqué por 360 grados y me dio 64.8 grados. Y así hicimos con todos. Lo ideal es que al sumar todos estos me diera 360. No cometí ningún error, pero mira que no me dio, pero como pueden ver, no me dio 360 grados. ¿Por qué? Porque en cada una de estas divisiones, cuando saqué la frecuencia relativa, se despreciaron decimales. Por lo tanto, no nos iba a quedar tan preciso. Pero para graficar, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre 349 grados y los 360 grados que quería? Pues solamente son 11 grados. O sea que voy a promediar ese error, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Entonces puedo dividirle ese error a las 6 y saldría, a cada una tendría que aumentarle 1.8 grados, o sea, casi 2 grados. Por lo tanto, la gráfica no va a quedar tan distorsionada si a cada uno de estos, cuando vayas a graficar, le aumentas 2 grados. Y listo. Pero en realidad, este video se trata de sacar las conclusiones. Bueno, entonces vamos a sacar las conclusiones. Me voy a fijar en los porcentajes. Aquí yo puedo concluir que el 7% de los pacientes que llegaron a la sala de urgencia durante esa semana tenían edades entre 8 y 18 años. Otro ejemplo por acá. El 14% de los pacientes que llegaron a la sala de urgencia tenían edades entre 48 y 58 años.
Y así también puedo hacer conclusiones acumulando. Por ejemplo, yo podría sumar el porcentaje que tiene este 7% con este 22% y me daría 29%, ¿cierto? Entonces yo podría decir que el 29% de los pacientes que llegaron tenían edades entre 8 y 28. Si ves, acumulé estos dos. Espero que este video te ayude a entender mejor las tablas de frecuencias. Suscríbete a mi canal. Chao, chao.